Hola, bienvenidos. En nuestro día a día estamos expuestos a sufrir diferentes lesiones y cortaduras, las cuales pueden llevarnos a una hemorragia, es decir, a la pérdida de sangre desde el interior de nuestros vasos sanguíneos. Esta hemorragia puede llevarnos incluso a la muerte si no es detenida de una manera eficiente y rápida. Para prevenir la pérdida de sangre excesiva, nuestro organismo cuenta con un mecanismo, la hemostasia. La hemostasia es el mecanismo fisiológico que estudiaremos en este video. Así que prepárate, porque estamos estudiando medicina. Todos a lo largo de nuestra vida hemos sufrido más de una vez una cortadura, ya sea mientras cortamos nuestras verduras para nuestra comida, etc. Incluso la bibliografía menciona que dentro de nuestro organismo están ocurriendo en miles de veces al día pequeños cortes o pequeñas lesiones a nuestros vasos sanguíneos. Así que se generan microhemorragias dentro de nuestro cuerpo todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ya que nos hemos cortado, nos hemos lesionado y nuestros vasos sanguíneos se han roto, ¿qué sucede en ellos después de esto? Pues bien, inicia un proceso denominado hemostasia. La hemostasia como tal tiene como fin impedir la pérdida de sangre desde nuestros vasos sanguíneos y se puede dividir en 3 pasos o en 3 etapas: la vasoconstricción, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Veremos a continuación en qué consiste cada una de ellas y también algunos mecanismos regulatorios. En la vasoconstricción, lo que ocurre es que el vaso sanguíneo se contrae, es decir, se hace más pequeño, de tal forma que disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto disminuye la pérdida de sangre. Esta vasoconstricción está determinada por varios factores, como por ejemplo por un estímulo nervioso, ya que cuando nosotros nos lesionamos sentimos dolor. Este dolor genera un reflejo nervioso que estimula a las células de músculo liso a contraerse. Pero también interviene otro factor, como por ejemplo la endotelina, una molécula producida por el endotelio en respuesta al daño. También el tromboxano A2, una molécula producida por las plaquetas activadas, como veremos más adelante. Pero también intervienen otros factores como la histamina y otras moléculas producidas por una respuesta inflamatoria. Muchas veces cuando nos lesionamos no únicamente ocurre una hemorragia, sino que también se introducen a nuestro organismo pequeños microorganismos que podrían resultar patógenos. En respuesta a estos microorganismos se inicia una respuesta inflamatoria, la cual tiene como fin eliminarlos. En ese proceso de la respuesta inflamatoria también se están produciendo otras moléculas que inducen a la vasoconstricción. Esta vasoconstricción es inmediata después de la lesión, pero dura poco y para nada es suficiente para detener la hemorragia. Después de la vasoconstricción, viene un proceso o una etapa denominada hemostasia primaria, la cual va a tener como fin la formación de un tapón plaquetario. Una vez que el vaso sanguíneo es dañado, expone a su luz, es decir, a su interior, las moléculas que contiene en el subendotelio, como por ejemplo el colágeno. El colágeno se une a las plaquetas por medio de una glucoproteína, denominada glucoproteína 1b, pero también interfiere otro factor, el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand favorece la unión entre la glucoproteína 1b con el colágeno de la matriz extracelular. Ahora que la plaqueta se ha unido a la matriz extracelular mediante el factor de von Willebrand a través de su glucoproteína 1b, se activa. Esta activación se compone de diferentes pasos. Por ejemplo, el cambio de forma de la plaqueta, desde una forma esférica, redonda, discoidal, hacia una forma con múltiples proyecciones, en la que se describe como un erizo de mar. Además, las plaquetas liberan su contenido de 2 gránulos, de los gránulos alfa y de los gránulos delta o gránulos densos. De los gránulos alfa se libera selectina P, importante para el reclutamiento de leucocitos, es decir, células del sistema inmune. También se libera fibrinógeno, que como veremos más adelante es importante para la formación del coágulo.
y factores de crecimiento, como el derivado de plaquetas y el tumoral beta, los cuales inducen la recuperación del endotelio dañado. De los gránulos delta se libera ADP, importante en la activación y agregación plaquetaria, como veremos en unos instantes. Se libera calcio, importante en la cascada de la coagulación. Se libera serotonina y adrenalina, que son también importantes vasoconstrictores. Además, aumenta la expresión de fosfolípidos negativos en la superficie de la plaqueta, es decir, en la membrana celular de la plaqueta. Específicamente o con mayor frecuencia, aumenta la expresión de fosfatidilcerina. Veremos en unos instantes de qué sirve este aumento de los fosfolípidos negativos. Otra parte de la hemostasia primaria es el reclutamiento plaquetario. Una sola plaqueta no nos sirve absolutamente para nada, es incapaz de detener la pérdida de sangre. Por lo tanto, requiere llamar a sus otras compañeras para que formen el tapón plaquetario, que va a ser más eficiente a la hora de detener la pérdida de sangre desde nuestros vasos sanguíneos. El ADP, una molécula liberada a partir de los gránulos delta de las plaquetas, como ya vimos anteriormente, trabaja sobre la glucoproteína 2B3A y modifica su configuración de tal forma que ahora tiene una mayor afinidad por el fibrinógeno. El fibrinógeno se une a esta glucoproteína y funciona como puente o como enlace entre glucoproteína 2B3A de una plaqueta y glucoproteína 2B3A de otra plaqueta. Así, el fibrinógeno, que recuerden que también se libera de las plaquetas, específicamente de sus gránulos alfa, funciona como enlace que une plaqueta con plaqueta con plaqueta con plaqueta y así forma una gran capa de plaquetas unidas unas con otras. Después de todo esto, se forma el tapón plaquetario, el cual sella inicialmente la herida, la lesión del vaso sanguíneo. Sin embargo, este tapón plaquetario no es suficiente para detener la hemorragia, ya que puede desprenderse con facilidad. Para formar un tapón más eficiente, inicia la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria contiene o está conformada por una serie de procesos, entre ellos y muy importante la cascada de coagulación. Si quieres saber qué ocurre con más detalle durante este proceso, no te pierdas nuestro video en el que hablamos de él. Una vez que el endotelio ha sido dañado, es decir, la pequeña capa de células que recubra nuestros vasos sanguíneos desde su interior, se exponen células del subendotelio, es decir, que están debajo del endotelio, como por ejemplo células de músculo liso y fibroblastos. Estos producen una molécula denominada factor tisular. El factor tisular se une ahora a la superficie plaquetaria. Recordemos que esta superficie plaquetaria está cargada negativamente. Y las proteínas, es decir, como por ejemplo el factor tisular, también tienen una carga negativa. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de qué manera una carga negativa de las proteínas se une a una carga negativa de la superficie plaquetaria? Pues aquí es donde juega un papel importante el calcio. El calcio, al tener cargas positivas, favorece esta unión entre superficie plaquetaria y factor tisular. Este proceso lo explicamos mejor en nuestro video de la cascada de la coagulación. El factor tisular, unido al factor 7 de la coagulación, activan al factor 10, formando factor 10 activado. Este factor 10 activado, en unión al factor 5 de la coagulación activado, que también se encuentra unido a la superficie plaquetaria, activan a la protrombina y generan trombina. La trombina es una molécula clave y muy importante y con muchas funciones a lo largo del proceso de hemostasis. Por ejemplo, la trombina activa factores de coagulación. También induce la activación plaquetaria. Produce efectos inflamatorios, pero de igual forma, contrario a estos procesos, funciona como anticoagulante en contacto con el endotelio sano. Veremos en un momento que el endotelio sano produce o expone proteínas que al unirse a la trombina inhiben por completo la formación del coágulo. Así que la trombina es importante y es una molécula clave para este proceso. Un papel importante de la trombina dentro de la formación del coágulo es la transformación de fibrinógeno a pequeños monómeros de fibrina. Estos pequeños monómeros de fibrina se unen mediante puentes de hidrógeno
en fibras de fibrina, es decir, forman pequeñas fibras de fibrina. Sin embargo, estas fibras son demasiado débiles. Recuerden que están unidas por puentes de hidrógeno, los cuales son enlaces químicos débiles. Sin embargo, la trombina también activa al factor 13 de la coagulación. Este factor 13 de la coagulación cumple con la importante e imprescindible función de unir a los monómeros de fibrina, en vez de por puentes de hidrógeno, por enlaces covalentes, es decir, enlaces más fuertes que proporcionan una malla resistente para la formación del coágulo. Tenemos ahora nuestro coágulo completo, con el tapón de plaquetas, en verde las fibras de fibrina, una malla completa de fibrina que está sosteniendo a las plaquetas, y también algunos linfocitos y eritrocitos agregados que han quedado capturados dentro del coágulo. Sin embargo, como todo proceso fisiológico, la cascada de la coagulación, o la hemostasia en general, debe ser regulada y debe detenerse mediante algún mecanismo. Esto lo cumple la cascada fibrinolítica. Una vez que el coágulo ha detenido la hemorragia y que el endotelio comienza a sanar, la cascada fibrinolítica degrada este coágulo para que no nos produzca mayor daño. Recuerden que la trombina tenía efectos anticoagulantes en contacto con el endotelio sano. En este caso, la trombina, al entrar en contacto con el endotelio, produce una molécula, el activador del plasminógeno tisular. Este activador del plasminógeno tisular actúa sobre el plasminógeno, una molécula que ha quedado capturada dentro del coágulo. Al actuar sobre él, lo transforma en plasmina. La plasmina tiene la importante función de degradar a la fibrina, en verde, como lo podemos ver, la degrada de tal forma que de a poco vaya disolviendo al coágulo. Si por algún motivo la plasmina pasa a torrente circulatorio, es decir, al interior de nuestros vasos sanguíneos a través del sistema circulatorio, la antiplasmina alfa se une a ella y la inactiva, de tal forma que la plasmina no pueda desarrollar su función fibrinolítica más allá del coágulo sobre el cual debería de estar actuando. Este es un punto importante en la regulación de la fibrinólisis. Finalmente, los residuos de fibrina se dirigen por el torrente circulatorio y son degradados por otras proteasas, es decir, enzimas que degradan proteínas. Son degradadas en el hígado o son excretadas vía renal. Un correcto funcionamiento de la coagulación depende de una estrecha regulación. Esta regulación está dada por diferentes factores, como por ejemplo el endotelio liso o el endotelio sano, del cual hablaremos en un instante, el factor activador de plasminógeno tisular, del cual ya mencionamos que activa el plasminógeno y lo transforma en plasmina, el cual degrada a la fibrina, la trombomodulina, el inhibidor de la vía del factor tisular y la antitrombina 3, que son moléculas de las cuales hablaremos más adelante, y la mayoría de ellas, específicamente la trombomodulina y el inhibidor de la vía del factor tisular, están producidas por un endotelio sano. Un endotelio liso, es decir, un endotelio sano, un endotelio íntegro que no ha sufrido ningún daño, no tiene ningún motivo para inducir la formación de un coágulo, ya que no expone colágeno. Recuerden que el colágeno es importante para que las plaquetas se unan a la matriz extracelular. Tampoco estará produciendo factor tisular, el cual se produce por células subendoteliales como el músculo liso y los fibroblastos, y es importante para la activación de la cascada de la coagulación. Pero además está produciendo inhibidores plaquetarios, como la ADPasa y el óxido nítrico. Recuerden que la ADP es un importante estimulador de la agregación plaquetaria. La ADPasa lo que hace es degradar a la ADP, por lo tanto no se estimula esta agregación plaquetaria. Pero además permite el flujo laminar sanguíneo. Este flujo laminar es el flujo que ocurre en nuestros vasos sanguíneos normales, gracias al cual las células se encuentran en el centro del vaso y no en las orillas, en donde contactarían directamente con el endotelio. Por lo tanto, en algunas patologías, como por ejemplo cuando se forman placas ateroscleróticas o por ejemplo en aneurismas, se generan turbulencias en las cuales se altera el flujo laminar normal de la sangre y permite que las células entren más en contacto con el endotelio, predisponiendo a la formación de
coágulos, ya que las plaquetas están en contacto ahora con el endotelio. Además, la alteración del flujo normal de sangre también impide que los factores de la coagulación que han sido activados en un determinado punto circulen y se retiren de ese punto. Y también impide que nuevos factores anticoagulantes lleguen al punto de activación. Por lo tanto, se estancan los factores coagulatorios en un solo punto y permiten que la coagulación continúe y no se pueda regular de manera eficiente. Otra proteína importante que es expuesta sobre el endotelio liso, sano, es la trombomodulina, la cual se une a la trombina. Recuerden que la trombina es importante para muchas funciones del proceso coagulatorio y de su regulación. Una vez que se ha unido la trombina a la trombomodulina, activan a la proteína C en proteína C activa. Esta proteína C activa se une a la proteína S e inactiva a los factores de la coagulación 5 activado y 8 activado. De tal forma, interrumpen a la cascada coagulatoria y no permiten que se forme la fibrina, que recuerden que es el último resultado de la cascada de la coagulación. Otra molécula importante para la regulación de la coagulación que se produce en un endotelio sano es el inhibidor de la vía del factor tisular. Este inhibidor lo que hace es bloquear la formación del complejo factor tisular factor 7 activado, que es importante para la activación del factor 10A, el cual a su vez es de suma importancia para activar a la protrombina y producir trombina. Esta trombina, en última instancia, convierte al fibrinógeno en fibrina y lleva a cabo el coágulo. Sin embargo, al bloquear a este primer factor se bloquea toda la ruta. No se produce factor 10A, que no produce trombina y no produce fibrina. Por lo tanto, no hay coágulo. La heparina y sus moléculas asociadas son producidas también por un endotelio sano y se une a otra molécula, la antitrombina 3. Este complejo antitrombina 3 heparina se une a la trombina y la inactiva. Recuerden de nuevo que la trombina es importante para la transformación de fibrinógeno en fibrina. Al ser inactivada por el complejo antitrombina 3 heparina, la trombina no puede cumplir con esta función y por lo tanto se inhibe la coagulación. Cabe destacar que la antitrombina por sí sola sí puede bloquear a la trombina, pero lo hace más eficientemente cuando está unida a una molécula similar a heparina. Hemos estudiado todo el proceso de la hemostasia, así como algunos factores que influyen en su regulación. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta y comparte con tus compañeros para que podamos seguir estudiando juntos. No te olvides suscribirte para así no perderte ningún video de nuestro canal.